Muchas gracias, Silvina. Muy buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta hermosa ciudad de Tucumán. Como saben, la Fundación Alberto J. Reimers hace ya muchos años se dedica a la capacitación de las enfermeras y de los enfermeros, digamos las dos cosas, de las profesionales de la enfermería. Y lo hacemos porque realmente pensamos que el profesional de la enfermería es una de las bases fundamentales de la asistencia médica. Puede haber o puede faltar un médico, pero no puede faltar un profesional de la enfermería. Lamentablemente, en nuestro país, la enfermería, yo no diría que está mal vista, pero no está perfectamente bien desde el punto de vista de su jerarquía y de su necesidad. La enfermería es un hecho fundamental para la atención del enfermo. Más en este tiempo en donde están apareciendo, gracias a Dios y a la investigación, muchísimas cosas nuevas que para los que estamos formados ya las hemos perdido en alguna forma porque no tuvimos la posibilidad de estudiarlas en nuestros cursos, pero de hecho están surgiendo en forma permanente y eso es lo que hace que nos profesionalicemos más, en el sentido de conocer mejor las cosas, de capacitarnos, de poder ser más útiles a todos. En esta reunión, que está, como siempre, organizada por nuestra alma mater, que se llama Silvina Estrada de Elis, que es licenciada y magíster, y que durante muchos años fue jefa de enfermería del Fundaleu. En esta reunión vamos a tener como relatores a todos los profesionales de enfermería. Acá no hay médicos, no hay bioquímicos, no hay kinesiólogos. Todos los que nos van a hablar hoy son enfermeros. Y en este sentido, vale la pena señalar que lo que nos van a decir no es lo que dicen los libros. Lo que nos van a transmitir es su propia experiencia de la profesión, que es seguramente lo que más llega a una persona que quiere aprender. No se puede enseñar lo que no se sabe hacer bien. Nosotros somos personas de hacer también. Primero de aprender y después de hacer. La enfermería es sin duda alguna una actividad de hacer cosas, de acercarnos a la gente, de tener una sensación de amistad casi, de afecto, es lo que nos diferencia de otras profesiones. Estamos seguros que en el día de hoy, en donde se van a ver muchos temas nuevos y prácticos, vamos a terminar sabiendo más de lo que sabíamos cuando comenzamos. Van a ver ustedes que todos son muy buenos disertantes y que nos van a transmitir sus conocimientos, pero también sus sensaciones y sus emociones, que es lo que nos pasa a nosotros todos los días. Bienvenidos entonces a esta reunión y tengan la seguridad que estamos aquí para asistirlos en lo que sea y para
tener conciencia que la capacitación es uno de los hechos fundamentales para el ejercicio de la enfermería. Muchas gracias. Gracias. Bueno, también está presente la licenciada Natividad Díaz de Pacheco, ella es de Tucumán, y ella es la que nos ha ayudado a toda la difusión y organización de este evento y que nos va a dirigir unas palabras. Buen día. Para mí es un honor nuevamente trabajar con la Fundación Dr. Martínez, Silvina Estrada, que son grandes personas que han trabajado durante muchos años con el bien de promover la salud. Promover el desarrollo de la ciencia de la salud en todos los niveles. En el campo de la enseñanza, la Fundación ha dictado diversos cursos a lo largo y a lo ancho del país, especialmente dedicado a enfermería. Eso nos hace a nosotros unas personas útiles, que una fundación nos vea, nos quiera ayudar. ¿Para qué? Para jerarquizar, ya que en el año 2020 va a ser el año mundial de la enfermería. Entonces, doctor Martínez, en nombre de la Fundación, muchísimas gracias por dar inicio también a este objetivo que tenemos todos los enfermeros del país. Para ello también nosotros es importante contar con gente que está dedicada y preocupada y ocupada para esa jerarquización, como es la licenciada Iglesia. Norma Iglesia es la nueva directora de la provincia de Tucumán. Bienvenida, licenciada, y muchas gracias por estar aquí y también por trabajar y jerarquizar nuestra profesión. A todos aquellos que vinieron de distintos puntos del país, bienvenidos sean a mi Tucumán querido. A todas las personas que del interior hicieron su esfuerzo para llegar acá, también valió la pena, porque los temas que van a escuchar hoy van a ser temas importantes que le van a ayudar en su crecer profesional. Aquellas personas que de una u otra manera llegaron y están ya siempre presentes en las jornadas de RUEME porque las consideran importantes, entonces también bienvenidos sean. En la bendición de Dios quiero que ustedes tengan una muy buena estadía en esta provincia y a todos los enfermeros traten de aprender algo que le va a servir en el futuro y preparémonos para ese cuidado enfermero que sea el más eficaz y el más oportuno. Bienvenidos a Tucumán. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, doctor. Nosotros hemos apostado y seguimos apostando todos los disertantes que se encuentran en este evento y quienes son parte de este programa a la capacitación. Estamos convencidos como enfermeros que somos que para crecer en nuestra profesión necesitamos capacitarnos. La profesión no crece por un estatus, sino crece por el conocimiento que tiene. Y nosotros, como enfermeros, tenemos la responsabilidad por todos los pacientes que atendemos, incluso por nosotros mismos, de capacitarnos. Un poco este es el objetivo de la jornada año tras año, capacitarnos y crecer como enfermeros profesionales, dar lo mejor de nosotros con conocimiento científico, poder hablar y discutir con un fundamento científico. Es un poco lo que buscamos hoy con las jornadas de la Fundación Roemers y lo que venimos buscando año a año. Por eso, cada integrante que está en cada mesa son enfermeros asistenciales, algunos son enfermeros docentes, otros no, pero vienen a dar lo mejor de sí y vienen a dar lo que han aprendido estudiando, capacitando y demostrando cómo un enfermero capacitado puede disminuir todo riesgo que tiene el paciente y cómo puede contener al paciente y a la familia.
Eso es a donde queremos llegar. Y solamente la capacitación nos puede permitir llegar a ser mejores como enfermeros y mejores como profesión. Bueno, vamos a comenzar con la primera mesa, que ustedes van a ver acá en el programa. La primera mesa es Avances de Atención del Paciente Oncológico y la coordinadora es Tucumán, la licenciada Silvia Villarreal, que es supervisora del Servicio de Oncohematología del Hospital del Niño Jesús. ¿Qué van a subir ahora? Mientras tanto les voy contando lo siguiente. Fíjense en el programa, en la parte posterior del programa, ustedes tienen atrás cómo retirar el diploma, donde dice www.roemers.com.ar/es/diplomas. Ustedes a los 30 días, ya 20, 30 días, pueden retirar el diploma de ahí. Una vez que entren a esta página, también pueden sacar todo el material que está en todas las jornadas que se fue dando y que se va, justamente la de hoy. Se van a subir todas las disertaciones, se van a subir las diapositivas, ustedes las pueden buscar. Incluso los materiales de libros que se preparan en la de Capital Federal todos los años, que es este es el del año pasado. Entonces todo el material lo pueden sacar de la página de Roemers entrando a la parte de fundación. Otro tema que es importante hoy que estamos en el medio de la comunicación es que si pueden llegar a bajarse en sus celulares el app de la Fundación Roemers, donde les muestra el programa, les muestra los disertantes, les muestran y les muestra los futuros eventos. En Instagram se hace la difusión de cada evento que se realiza todos los años con la Fundación, ¿sí? Tanto el de la provincia como el de Capital Federal. Y ustedes pueden ir siguiéndolo a través de Instagram, donde le van a pasar toda la información necesaria. Otro punto es el canal de YouTube, donde ustedes pueden ver todas las disertaciones que están filmadas, incluso pueden ver lo que se habló hoy, cada disertante en particular, y ver de vuelta toda la exposición que hizo el disertante, lo van a buscar en el canal YouTube. Esto es a modo informativo para todos ustedes. Bueno, buenos días. Los temas que se van a tratar en esta mesa redonda son reacciones de hipersensibilidad de la quimioterapia. Estará a cargo la licenciada magíster Silvina Estrada de Ellis, quien es subdirectora de la especialidad de Oncología para Enfermería Universitaria Austral en Argentina, coordinadora de las jornadas de actualización de enfermería Fundación Alberto Roemers, integrante del equipo de capacitación de enfermería oncológica del Instituto Nacional del Cáncer y desde 1990 al 2015 fue jefa del Departamento de Enfermería de Fundaleo. El siguiente tema que se va a tratar va a ser aplicación de las metas internacionales de seguridad del paciente con quimioterapia, que estará a cargo de la licenciada Marta Palermo, quien es miembro del Consejo de Dirección de Enfermería del Hospital Universitario Austral, provincia de Buenos Aires, docente de la especialidad en Enfermería Oncológica, Universidad Austral, y actualmente cursando maestría en Administración de Servicios de Enfermería. El tercer tema y el último sería cuidados en los eventos adversos de inmunoterapia, que estará a cargo de la licenciada magíster María Constanza Celano, que es especialista en oncología, secretaria académica de la especialidad en enfermería, docente del Instituto Nacional del Cáncer Argentino, autora del capítulo de enfermería de la Sociedad Argentina de Cancerología, magíster en Gerencia y Administración de Sistemas y Servicios de Salud y asesora externa de varios centros de oncología en el país. Vamos a dar inicio entonces a la mesa redonda con la licenciada Silvina Estrada de Ellis. Bueno, me toca comenzar. Cuánta gente, la verdad que es lindo ver tanto interés en la provincia, eso nos reconforta a todos los que venimos preparando este evento. El tema que me toca exponer hoy son reacciones de hipersensibilidad en la quimioterapia. Como ustedes saben, yo me he especializado en oncología, así que hace años que venimos trabajando con este tema. Poco se conoce sobre las reacciones, o poco se habla sobre los pacientes que hacen reacciones en la administración de quimioterapia.
Para hacer más fácil la comprensión, he dividido esta disertación en 3 puntos, donde es definir las reacciones de hipersensibilidad, el segundo es quimioterapia e hipersensibilidad, y el tercero son cuidados de enfermería, para que ustedes puedan evaluar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que se hace en la actualidad y qué se puede mejorar, o justamente ver que están haciendo lo correcto. Lo primero que tenemos que tener claro y presente son las reacciones de hipersensibilidad. Las reacciones alérgicas, empecemos por esto, las reacciones alérgicas o atópicas la padecen casi el 20% de la población, ¿sí? Son muy comunes, son enfermedades inmunitarias, y aquí es alérgica por lo general la población al polen, a los alimentos, a los ácaros, al polvo, al epitelio de alimán, hongos, veneno de insectos y a los fármacos. Esto lo sabemos, lo conocemos y lo vemos día a día, ¿sí? Cuando hablamos de fármacos, todo el mundo dice, ¿qué conoces? La penicilina. Aquí hay que tener cuidado con la penicilina. Y por ahí nos quedamos solamente en la penicilina y, sin embargo, tendríamos que ir profundizando un poquito más. Entonces, definimos reacciones alérgicas, que son procesos patológicos que resultan de una interacción específica entre el antígeno y el anticuerpo o linfocitos sensibilizados. Esa sería la definición de lo que es una reacción alérgica. Pero cuando yo quiero definir hipersensibilidad, ¿qué digo? Que la hipersensibilidad se refiere a una excesiva e inadecuada respuesta, ¿sí?, inmunitaria frente a un antígeno habitualmente no patógeno, y ahí marco la diferencia, y ahí entraría lo que es los fármacos, ¿sí?, que generan también todo un trastorno, causa inflamación tisular, incluso falla orgánica. Entonces, si me quiero ir achicando la brecha y llegar a los fármacos, ¿qué digo? ¿Cuáles son las reacciones de hipersensibilidad a fármacos? ¿Cómo la podemos definir? Y decimos lo siguiente: son respuestas impredecibles producidas por un medicamento que, fíjense lo curioso, no tiene nada que ver con la toxicidad del medicamento y no tiene nada que ver con la acción del medicamento, ¿sí? Son reacciones que tiene la persona hacia el fármaco, ¿no? Y la suerte de todo esto es que están bien determinados cuáles son las reacciones y cuáles son los fármacos. Entonces uno puede saber que ante determinado fármaco puede tener un porcentaje de este tipo de reacción. Ahora bien, si queremos ir achicando cada vez más el camino, caemos en la oncología. Y decimos, ¿qué está pasando hoy en la oncología con las reacciones de hipersensibilidad? Justamente lo que se ve es que cada vez los pacientes tienen más reacciones de hipersensibilidad hacia la quimioterapia o determinados fármacos. Y uno se preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué ahora sí y antes no? Y resulta que las nuevas drogas y los nuevos tratamientos han prolongado mucho la vida del paciente. El paciente vive más años, pero el paciente también es sometido a más tratamientos. No anda un ciclo, someten a otro ciclo, etcétera, etcétera. Y al tener más tratamientos, el paciente queda más sensibilizado. Entonces, tiene más riesgo de hacer reacciones de hipersensibilidad. ¿Por qué? Porque ha pasado por diferentes drogas, salen drogas nuevas todos los días, hay combinaciones de tratamientos y drogas, quimio, inmuno, bio, etcétera. Entonces hace que el paciente esté más sensibilizado. ¿Y por qué es importante esto? Porque para nosotros nos genera un reto. ¿Qué es lo que nos dice? Nosotros tenemos, primero, que saber diagnosticarlas a tiempo, ¿sí?, y ver qué terapéutica se va a hacer ante el paciente que hizo una reacción de hipersensibilidad. Diagnosticar la reacción a tiempo depende de nosotros, que somos quienes estamos administrando esta droga. Por eso se plantea un gran reto, ¿sí?, a nivel de diagnóstico y a nivel terapéutico. Ahora bien, es impredecible para estos tratamientos y estas drogas crear protocolos que nos ayuden a permitir, ¿sí?, manejar tanto la reacción como volver a administrar la droga, ¿sí? Entonces vamos, una vez definido todos estos conceptos que por ahí nos generaban un poco de duda o de curiosidad, vamos a ver un poquito qué pasa con la quimioterapia y la hipersensibilidad, ¿sí? Hoy por hoy, todo paciente que recibe quimioterapia lo tenemos que tener como un potencial que puede causar una reacción de hipersensibilidad.
Pero sabemos bien cuáles son las drogas que más causan este tipo de reacción, y las primeras que se encuentran en el ranking son los platinos y todos sus derivados. Todas las sales de platino, cisplatino, carboplatino, oxiplatino, etc. A esta le siguen las asparaginasas, los taxanos, el paclitaxel y el doxitaxel, que se utilizan muchísimo en todo lo que es hospital de día. Después, lo deben haber visto mucho, el etopósido, el metotrexato, que se utiliza mucho también, y la dreamicina. Estos serían los quimioterápicos que más producen reacción, pero se suman a la quimioterapia la bioterapia y la inmunoterapia, que también producen reacción. Y ahí aparecen todos los MAP, rituximab, trastuzumab, etcétera, etcétera, que es la especialidad de Constanza, así que no los voy a nombrar. Todos estos también producen reacción, que no es quimioterapia, pero muchas veces se combinan. Entonces, ahí la importancia de poder identificar unos y otros. Fíjense, acá les traje este cuadro de este estudio, donde dice que los taxanos causan el 30% de reacciones, pero premedicados podemos bajarlas a un 2, a un 4%. Y fíjense qué bien clasificado que está, que nos ayuda a nosotros en el tratamiento. La aparición de la reacción en los taxanos es en el primero o segundo ciclo. Coloco la quimio y aparece la reacción. O por ahí no, en la próxima puede aparecer la reacción. En cambio, los platinos, en la sexta o séptima infusión de platino. O sea que el paciente ya viene recibiendo hace 8 meses platino y nunca hizo reacción. Decimos, no hace reacción al platino. No, es que los platinos aparece recién ahora la reacción, ¿sí? Acá aparece al minuto de colocar la infusión, y acá aparece a las 48 horas, al minuto o a las 48 horas posterior de haberla infundido. Puede aparecer en la casa, ¿sí? Fíjense en qué importante. Cómo es la severidad media en los taxanos y de media grave en los platinos. Cómo se resuelve muy rápido en los taxanos y no tan rápido en los platinos con premedicación, ¿sí? Es muy efectiva la premedicación en los taxanos y más o menos en los platinos. ¿Y esto por qué se los muestro? Es un estudio que, si ustedes buscan bibliografía, van a encontrar varios estudios. Se los muestro para que tengan presente dónde y cómo, y que está descrito para justamente poder planificar nuestros cuidados de enfermería. Entonces, si sabemos esto, sabemos que lo que es la reacción de hipersensibilidad, sabemos qué drogas la producen, sabemos qué tratamiento tiene el paciente, ¿cómo la vamos a clasificar? Y ahí la importancia de conocer la sintomatología del paciente. Hay varias escalas, hay varias graduaciones. Yo traje esta que me pareció la más simple para la urgencia, la más simple para tenerla pegada en el office, para poder clasificarlo, que es de Simon y de Brown, que se ha ido actualizando, pero esta nos ayuda muchísimo a poder detectarlo rápidamente. Los grados se dividen en 3, según Simon y Brown, y los dividen leve, moderado y grave. Y fíjense, de acuerdo al tipo y compromiso, todo lo que aparece en piel y mucosas, como edema, rash, edema periorbital, rash cutáneo, máculas, PAP, etcétera, lo toman como grado 1. Muchas veces ese puede venir combinado con otro, entonces pasaríamos a un grado 2. Pero si solo tenemos una reacción en piel, es grado 1, piel y mucosas, ¿sí? Grado 2, si aparece una reacción tanto respiratoria, cardiovascular o gastrointestinal, disnea, estridor, sibilancias, náuseas, vómitos, dolor gástrico, mareos, taquicardia, etcétera, etcétera, ya estamos en un grado 2, que a veces se pueden dar combinados, 1 y 2. Si se combinan ya es un grado 2. Y el grado 3 es donde tenemos hipoxia, ¿sí? Hipotensión y compromiso neurológico. Ya es una emergencia. Entonces, es muy fácil, si yo estoy infundiendo y veo un edema periorbital, un edema parvebral o un rash o un prurito, automáticamente ya medico o me busco mi escala para reaccionar y activar cómo tratar al paciente. Pero si ya veo que empieza con desaturación, bueno, estamos ante un grado 2 que puede progresar a 3 y la actitud del enfermero tiene que ser otra, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito el tratamiento relacionado a este tipo de grados con drogas. Todos conocemos y sabemos muy bien que lo primero es hacer pruebas cutáneas, que las pruebas cutáneas son muy buenas para los platinos o para los taxanos antes de comenzar con la quimio, cuando el médico ya le indica usted va a recibir tal tratamiento,
por ahí conviene hacer un test cutáneo, aunque muchos autores dicen que no son 100% fidelignas, en muchos casos se hacen, pero bueno, no te va a dar la totalidad de que no haga una reacción o no, la seguridad. Lo que sí se utiliza muchísimo es la premedicación, ¿sí? Con corticoides, con difenidamina, ¿sí? Muchos utilizan ibuprofeno también, la combinación de los tres. Y ahora sí aparecen lo que son protocolos de desensibilización, que es donde enfermería tiene que trabajar muchísimo. Y fíjense, ante cada reacción hay un tratamiento en los grados 1, en el grado leve. ¿Qué es lo que hace uno? Puede continuar con la quimioterapia y premedicar al paciente. En el grado 2, que es el moderado, uno disminuye la velocidad, lenta, muy lenta, lo premedica y comienza ya con el protocolo de desensibilización. En el grado 3 se suspende automáticamente la quimioterapia, se estudia al paciente, se lo hidrata, se espera que baje toda la sintomatología y se estudia qué se va a hacer con la infusión de quimio y si comienza o no con un protocolo de desensibilización. Y por supuesto, recordemos que todos estos, si no tratamos a tiempo, pueden derivar en la urgencia, que es la anafilaxia causada por el fármaco. Bueno, vamos al protocolo de sensibilización, que es lo que nosotros debemos manejar y conocer bien. ¿Por qué guías, protocolos de desensibilización? ¿Qué nos están diciendo? ¿De qué se trata este tema? El objetivo de estas guías, de estos protocolos, es administrar el fármaco al cual el paciente hizo la reacción. O sea, el paciente tiene que recibir esa quimio, ¿sí? Entonces yo tengo que ver cómo se la vuelvo a administrar. Y esto se hace por dos situaciones. Primero, porque este cáncer responde muy bien con esa quimio. Entonces nosotros debemos administrarla porque tiene un alto porcentaje de respuesta positiva, incluso hasta de curación si recibe esa droga y no hay ningún similar. Y si hubiera algún similar, que muchas veces puede ser que uno lo tenga o que sea parecido, a veces no tiene el cáncer exactamente la misma respuesta positiva a la droga similar. Sí, no es como los antibióticos, digamos. Entonces uno lo que quiere es eliminar el cáncer. Entonces uno tiene que aplicar protocolos que nos ayuden a poder utilizar estas drogas, ¿sí? Porque si no, le estamos bajando la posibilidad al pobre paciente. ¿Y en qué consiste el protocolo de sensibilización? Muy fácil. Hay que premedicar al paciente siempre, ¿no? Y administrar la droga al cual el paciente hizo la reacción. Se administra la droga una vez que pasó toda la sintomatología, el paciente está hidratado, se administra la misma droga al cual hizo la reacción en forma lenta, muy lenta. Si tenía que pasar a 40 gotas minutos, pasará a 7 primero y se irá aumentando paulatinamente. Esta droga se tiene que administrar en periodos más prolongados. Si nosotros la infusión era de 4 horas, la llevaremos a 8, en la misma cantidad, el mismo volumen, llevaremos a 8, ¿sí? Y esperar, ir evaluando cada 15 minutos cuál es la reacción que hace el paciente y si es necesario premedicarlo. Siempre que uno aplique un protocolo de desensibilización es porque el paciente previamente hizo una reacción o tiene altas posibilidades de que lo haga. Entonces la primera infusión siempre tiene que estar monitorizada, controlada, monitorizada, ¿sí? Y tratar, ¿sí?, de justamente prevenir que avance un paso mayor. Todo esto lo tiene que hacer un personal que esté capacitado y que sepa lo que está haciendo, ¿sí? Porque de nada sirve que yo tenga una guía y que no sé por qué la estoy haciendo y que no sepa detectar cuáles son los puntos de alerta. Entonces, acá vienen nuestros cuidados. Nosotros planificamos los cuidados de enfermería con un objetivo que es administrar la droga al cual el paciente hizo una reacción y justamente lo que tenemos que hacer es tener un objetivo claro para poder planificar nuestros cuidados. Cuidados podemos dividir en 3 para hacer más fácil la comprensión hoy, en preinfusión, durante infusión y posinfusión. Vamos a los cuidados preinfusión. Los cuidados preinfusión es, primero, conocer bien el tratamiento de quimioterapia que hace el paciente. ¿En qué ciclo está? ¿Es un taxano? ¿Estamos en el primer ciclo? Bueno, perfecto. A ver, vamos a ver
que este paciente puede hacer una reacción o no. ¿Estamos en un platino o estamos en una asparaginasa? Tenemos que conocer bien el ciclo y la quimio que hace el paciente. Leer cuáles son las posibilidades. Conocer la historia de alergia. Por eso un paciente que hace alergia a la dorixina, a la penicilina, ¿sí? Entonces sabemos que es un paciente que ya tiene esta sensibilidad o que tiene estos antecedentes. Explicar siempre al paciente el procedimiento, tomar peso, talla, control de signos vitales, saturación, todo antes de empezar. Preparar siempre toda la medicación en la forma más aséptica posible, porque puede ser que el paciente haga temblores porque justamente se contaminó el frasco en la dilución, está haciendo una bacteriemia y nosotros pensamos que está haciendo una reacción. Entonces, o está mal diluida y hay partículas y eso también hace que el paciente haga una reacción de temblor. Entonces, preparar bien la medicación, prepararla en forma aséptica, colocar una vía que sea buena vía, no posicional, que si pongo así pasa, que si pongo... No, una vía que sabemos que nos va a sacar rápido de la urgencia, es una vía fija, bien colocada, no digo grande ni de gran calibre, sino que digo una vía que puede ser de pequeño calibre, pero que sea efectiva, ¿sí? Que no esté en un lugar articular ni que sea posicional. Y automáticamente el plan de hidratación, siempre tenerlo y tratar de colocar la droga en forma paralela. Durante la infusión, ¿qué vamos a hacer? Durante la infusión, por supuesto, verificar siempre la vía, control de signos vitales, tenerlos normatizados cada 15-20 minutos en la primera infusión, regular el goteo, que no se nos pase rápido, estar muy atento a la primera hora de infusión, porque a veces cuando el goteo pasa rápido el paciente hace reacción, entonces estar muy pendientes de la primera administración de quimio y bien de los goteos, evaluar la aparición de efectos siempre, actuar de acuerdo a nuestros conocimientos, registrar e informar, lavar entre solución y solución, pasó la premedicación, hago un flash, paso una droga, hago otro flash, que estas drogas no precipiten entre sí, ser muy cuidadosa en esta infusión. ¿Y qué pasa si tenemos el primer síntoma? Siempre ver qué tipo de síntoma es, qué vía se administró, porque puede ser que yo tenga una reacción cuando estoy administrando, puede ser que tenga una reacción cuando el paciente ya se fue. Entonces, ¿qué se le administró? ¿Por qué vía? ¿Qué cantidad recibió? ¿En qué ciclo estábamos? ¿Sí? ¿Qué tiempo transcurrió de la última infusión? ¿Sí? ¿Qué grado de reacción hizo? Tener en cuenta que si los pacientes están recibiendo antihistamínicos o antidepresivos tricíclicos, puede también alterar y puede ser una reacción. La combinación de drogas nos puede dar eso, ¿sí? Pero resulta que, a pesar de todo eso, tenemos el primer síntoma. Entonces, ¿qué hacemos ante el primer síntoma? Lo primero que hacemos, detenemos la infusión, abrimos el paralelo, ¿sí? Sacamos para que no nos pase, porque ¿qué pasa? Uno lo primero que hace reacciona y hace un push y pasa todo lo que está en la tubuladura, entonces, ojo, no pasar lo que está en la tubuladura, tener mucho cuidado, a veces conviene aspirar, lavar y abrir la hidratación, por supuesto llamar al médico, control de signos vitales, ¿sí? Medicar según la necesidad, si fue premedicado o no fue premedicado, repetirlo, eso lo tenemos que tener estandarizado, no esperar que venga el médico a decirnos, sino decir, doctor, ante la primera reacción, ¿qué es lo que vamos a hacer? Repetís el Benadryl, repetís la hidro, etcétera, pero lo tenemos que tener escrito, ¿sí? Porque a veces el médico puede tardar, puede estar en otro lugar, entonces nosotros tenemos que tener el protocolo escrito. ¿Qué más? Nunca descartar la droga, guardar esa droga, ¿sí? Evaluar la gravedad, estamos ante una reacción tipo 1, tipo 2, ¿sí? Ver cómo responde a la premedicación antes de comenzar nuevamente con la droga, ¿sí? Reanudar una vez que haya terminado esta reacción, esperar, darle tiempo al paciente que se compense, porque a veces el susto y la ansiedad aumenta este cuadro, ¿sí? Y repetir muy lento, reiniciar muy lento. Siempre que el paciente hace una reacción y veníamos a un determinado goteo, empezar a 7 gotas otra vez. Muy, muy lento. Pero ¿qué pasa si el paciente hace una reacción anafiláctica? De golpe saltó, nunca hizo el grado 1 o 2, pasó directamente a un estridor y empezó a hacer una reacción muy importante. Nosotros vemos que estamos ante una urgencia, ahí sí suspendemos automáticamente la infusión, vemos si tenemos la vía aérea permeable, monitorizar todos los síntomas, vemos
tener siempre cerca la medicación para una emergencia, como pueden ser adrenalina, broncodilatadores, atropina, ¿sí? Tenerlo preparado, ¿sí? Y conservar la droga a la cual hizo una reacción, ponerla en la heladera para ver qué vamos a hacer más adelante con esa droga. Evaluar siempre, y esto es una responsabilidad nuestra, evaluar siempre el tipo y grado de reacción que hizo el paciente. Yo lo vi, lo observé, hizo una reacción tipo 1, por eso disminuí el goteo y lo premediqué, y registrarlo siempre. Registrar en la historia clínica qué reacción hizo, qué grado tiene el paciente y qué fue, cómo se actuó, ¿no? Se informó al médico, mientras tanto se pasó tanto de corticoides, etcétera, ¿sí? Pero uno lo tiene que saber y lo tiene que saber evaluar y saber cómo reaccionar para no llegar a un shock o a una reacción anafiláctica importante. Premedicar, monitorizar al paciente automáticamente, tratar de buscar un monitor, poner un monitor, un saturómetro, lo que sea necesario tengamos a mano, que tenemos que tener preparado porque sabemos que estas drogas lo pueden necesitar. Control de signos, por lo menos durante 4 horas ir controlando, porque nosotros una vez que pasa el efecto tenemos que comenzar con el protocolo de desensibilización, ¿sí? Evaluar, ¿sí? Qué es lo que se va a continuar y cómo se va a continuar, eso lo va a decidir el médico. Entonces, un poquito para, digamos, redondear el tema. El paciente hizo una reacción, lo que nosotros vamos a hacer es un protocolo de desensibilización, paso a paso. Administramos la misma droga, más diluida, ¿sí? Es la droga al que el paciente hizo esta reacción. Controlamos signos, lo monitorizamos siempre porque sabemos que ya hizo una reacción, ¿sí? Entonces, control de signos. No podemos no administrarlo, ¿sí? Tenemos que volver a administrar porque el paciente necesita esta droga, entonces tenemos que tener bien descrito paso a paso cómo lo vamos a administrar, ¿sí? Preparar todo para una emergencia porque sabemos que el paciente ya hizo reacción, por más que volvamos a infundir lentamente, tenemos que tener todo preparado para una emergencia, ¿sí? Y si no hay reacción o otro efecto adverso, vamos a ir aumentando lentamente el goteo. Y ese sería el protocolo que tiene que estar escrito en el lugar de servicio, consensuado con el clínico, con el oncólogo, con mi supervisora, ¿sí? Lo tenemos en nuestro servicio de hospital de día de internación donde sea necesario. Y por último, tenemos los controles post-infusión. Posteriores a la infusión, uno dice, bueno, el paciente se fue a su casa, pero el paciente oncológico depende mucho de la contención de la enfermería, depende mucho de nuestra educación, depende mucho que nosotros le digamos cómo se va a manejar, ante qué signos, síntomas tiene que concurrir, ¿no? Que nos tomemos un tiempo para hablar con él. Se está por ir y bueno, dígame, ¿qué dudas tiene? ¿Qué le quedó claro? Si yo le explico, volverle a preguntar, ¿entendió? Bueno, cuénteme usted, a ver qué es lo que entendió. Y después el paciente nos cuenta y nos damos cuenta que entendió la mitad de lo que le explicamos. Decirle, venga acompañado, trate de venir con un amigo, con un pariente. Si estás recibiendo las primeras drogas, es importante que esté acompañado. ¿Qué es lo que le causa miedo? ¿Qué es lo que le causa ansiedad? Tomarnos un tiempo para hablar con el paciente. Hablar, ver cómo se siente, qué le pasa. Hablar, explicarle, calmarle todo. Ellos necesitan mucho de nuestra contención, de nuestra ayuda. Nosotros somos facilitadores en este proceso de enfermedad que él tiene, incluso facilitadores para que pueda aceptarlo y llevarlo adelante. Y hoy dicen los estudios que el éxito de los tratamientos está cuanto más colaboración del paciente tenemos, cuanto más participa, cuanto más sabe. El paciente oncológico sabe mucho, no tenemos que tenerle miedo, sino tenemos que saber sentarnos al lado, escucharlo y ver qué dudas tiene. Y si no sabemos las dudas que tiene, te lo voy a averiguar, ¿sí? Para la próxima déjame que lo anote, lo voy a averiguar, vemos cómo lo podemos solucionar, venite en la semana, se vuelve a controlar, hablamos con el médico, etcétera, etcétera. Tomémonos ese tiempo que él necesita. Bueno, entonces, recordemos que un protocolo, ¿sí?, de desensibilización tiene por objetivo engañar al sistema inmunológico para que no desencadene una reacción, ¿sí?
Con la utilización de estos protocolos se consigue alcanzar una tolerancia temporal, una buena tolerancia a la droga que el paciente hizo reacción para poder continuar con el tratamiento quimioterápico. Muchos pacientes se han hecho pre y post protocolo de desensibilización, las pruebas cutáneas se han dado negativas, ¿sí? Yo les dije que no son 100% seguras, pero en muchos casos se han hecho pre y han sido positivas y posterior al protocolo de desensibilización se han hecho negativas. Y eso ha ayudado muchísimo a los tratamientos oncológicos y, por supuesto, a obtener mejores resultados en la oncología. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Vamos a aclarar que todas las preguntas que ustedes quieran realizar se lo va a hacer al último, cuando terminen las 3 exposiciones, y va a ser en forma escrita. A continuación, licenciada Marta Palermo va a disertar sobre aplicación de las metas internacionales de seguridad del paciente con quimioterapia. Bueno, buenos días a todos. Para comenzar quiero agradecer especialmente el compromiso de la Fundación Roemers con el desarrollo de la enfermería y a la Magister Silvina Estrada Vélez por su convocatoria para esta jornada. Cada día estoy más convencida de la riqueza que nos proporcionan este tipo de encuentros, donde nos encontramos, donde compartimos experiencias, a veces tenemos algún conocimiento nuevo y siempre nos enriquecemos con el encuentro con el otro. Así que estoy muy feliz de estar hoy aquí con ustedes y los invito a disfrutar esta jornada. Lo que voy a compartir hoy con ustedes es la aplicación de metas internacionales de seguridad al paciente con quimioterapia. Los objetivos de la exposición son 2. Que mientras desarrollamos la misma, ustedes puedan reflexionar sobre la relevancia de la seguridad en la administración de quimioterapia y que puedan conocer algunas soluciones aplicables para la administración segura de quimioterapia que minimizan el riesgo de daño. El Instituto de Medicina de Estados Unidos declaró en 2001 que entre la atención de la salud que tenemos y la atención que podríamos tener radica no solo una brecha, sino un abismo. Lo que vengo a transmitirles es que cada uno de nosotros podemos convertirnos en agentes de cambio. Cada uno, no importa el puesto que ocupe dentro de la organización, puede hacer un cambio y obtener mejores resultados. Cada uno de ustedes puede tomar acciones dentro de la organización donde trabaje para asegurar la calidad y aumentar la seguridad. Hoy los invito a tomar nota de algunas acciones que podemos tener en cuenta para mejorar la calidad de atención de los pacientes oncológicos y proporcionarles seguridad en su cuidado. Lo primero que uno se pregunta es ¿qué puedo hacer para mejorar la calidad? El Instituto de Medicina de los Estados Unidos, en su informe Cruzando la grieta de la calidad, el cuidado de la salud en el siglo XXI, estableció 6 dimensiones claves del sistema de salud que son las que tiene que mejorar si quiere asegurar la calidad. Estas dimensiones son la seguridad, la atención oportuna, la eficiencia, la efectividad, el cuidado centrado en el paciente y la equidad. Si estas dimensiones son mejoradas, se aseguraría la calidad de atención. Entonces uno, cada día, cuando va a su servicio, tiene que preguntarse, ¿qué cuidado podría mejorarse? ¿Qué proceso en el cuidado de la salud puede ser más seguro? ¿Qué puede ser más oportuno? ¿Qué puede ser más efectivo? ¿Qué puede ser más centrado en el paciente? ¿Qué puede ser más equitativo?
seguramente muchas ideas les están viniendo a su cabeza. Si nosotros nos tomamos de esas ideas, podemos y las llevamos a la práctica, vamos a poder mejorar la calidad en nuestros servicios. Ahora bien, uno dice, bueno, por algo tenemos que empezar, y ese algo es la seguridad. La seguridad de los pacientes es la base de esta pirámide. Seguridad significa no dañar a los pacientes con nuestra atención. Seguridad significa que la persona que ingresa a nuestra institución no debe irse más enferma de lo que ingresó a causa de nuestro cuidado. Entonces yo les pregunto, ¿suceden errores en nuestros hospitales? Y les puedo contestar lo mismo que están diciendo ustedes, sí, suceden errores. Y a pesar de los esfuerzos más grandes que tenemos los mejores profesionales de la salud, suceden errores en nuestros servicios. Y si les pregunto, ¿suceden errores en oncología? También la respuesta es afirmativa. Y les puedo mostrar ejemplos. Por ejemplo, el caso de un paciente que ingresó para la administración de doxorubicina y como el enfermero de hospital de día ya se había retirado, se lo administraron en la guardia. El enfermero de la guardia nunca había administrado esta medicación, no estaba capacitado. Entonces no pudo tomar los recaudos necesarios para evitar esta extravasación. Este otro paciente en mi hospital, que el oncólogo indicó la internación del paciente en unidad de cardiología, porque el paciente tenía un antecedente de una arritmia, pero los enfermeros de unidad coronaria no estaban capacitados en la administración de quimioterapia y al administrarle el paclitaxel no tuvieron los recaudos necesarios para evitar esta extravasación o por lo menos para detenerla a tiempo, para tratarla, ¿sí? O el caso de este otro paciente con una infección en el acceso venoso central que hace que se tenga que detener su tratamiento. O el caso de un paciente que luego de un tratamiento prolongado por una leucemia ingresó para la administración de una dosis final de medicación de mantenimiento. Debía recibir metotrexate por vía intratecal y vincristina por vía endovenosa. Por un error recibió vincristina por vía intratecal, lo cual provocó la muerte del paciente a las pocas horas. Son ejemplos trágicos, ejemplos dramáticos, pero que suceden en la vida real. Entonces el panorama pareciera desalentador. Sin embargo, la buena noticia es que nosotros podemos introducir cambios en el sistema de salud para mejorar la seguridad. Ustedes seguramente habrán escuchado la teoría del queso suizo. Dice que habla de las causas de los eventos adversos en salud. Esta teoría dice que las rebanadas de queso son las barreras del sistema y los agujeros son las debilidades. Entonces, cuando estas debilidades del sistema se alinean, se produce el error. Fíjense, les voy a mostrar. Acá está el riesgo, ¿sí? Ese signito de exclamación es el riesgo. Entonces, cuando ese riesgo se va alineando a través de todas las debilidades del sistema, va a causar un error en el paciente, La buena noticia es que nosotros podemos fortalecer las barreras del sistema. Esas barreras del sistema se pueden fortalecer. La mayor cantidad de las veces los errores se producen por problemas en los procesos y no en las personas. Entonces nosotros podemos hacer mucho fortaleciendo los procesos. Una de las estrategias de fortalecimiento de los procesos es la aplicación de las metas internacionales de seguridad del paciente de Joint Commission Internacional. Estas metas son 6. Son metas o objetivos, ¿no?, de seguridad del paciente que fueron pensando o determinando primero cuáles eran aquellas situaciones más críticas, aquellas situaciones que ponían realmente en riesgo la vida del paciente. Y entonces se establecieron estas 6 metas internacionales de seguridad del paciente, que son transversales a toda la institución, es por donde uno debe empezar. Si se logran estas metas,
se van a reducir significativamente los eventos adversos. Las metas son 6. Identificación del paciente en todo procedimiento, comunicaciones efectivas, manejo adecuado de medicamentos de alto riesgo, cirugías seguras a través de la verificación, reducción de infecciones asociadas al cuidado de la salud y prevención de caídas de los pacientes hospitalizados y ambulatorios. Vamos a comenzar por la primer meta, que es la identificación del paciente en todo procedimiento. Esto parece primer año de enfermería, pero es lo que nos asegura que le estamos haciendo el procedimiento correcto al paciente correcto. Y si no empezamos por acá, podemos meter la pata. Y esa metida de pata es administrarle una medicación equivocada a un paciente, o llevarlo a hacer un procedimiento incorrecto, o administrarle una sangre que no era para él, o llevarlo a hacer un estudio que no era para él. Entonces, antes de cualquier procedimiento hay que chequear la identidad del paciente. ¿Y cómo se chequea la identidad? Con 2 datos, al menos, que nunca deben ser el número de la habitación. Entonces deberían ser, por ejemplo, el nombre y apellido y el número de historia clínica, o el nombre y apellido y la fecha de nacimiento. Miren este ejemplo, por ejemplo, cuando le voy a administrar una medicación al paciente, hay que hacer como un triángulo. Entonces le pregunto al paciente, ¿me puede recordar su nombre y apellido? Y el paciente me va a decir, sí, me llamo Sergio Méndez. Bueno, entonces eso que me está diciendo el paciente lo voy a corroborar con la pulsera de identificación y con el rótulo de la jeringa. Ese triángulo me va a permitir corroborar, verificar que es la medicación correcta para el paciente correcto. Y ustedes me van a decir, ay, pero voy cada 5 minutos a esa habitación. Es un paciente de trasplante de médula que lo tengo internado 1 mes, entonces lo súper conozco. No importa, porque esto es un procedimiento aparte. No estoy poniendo en juego cuánto conozco al paciente o la relación enfermera-paciente. Acá estoy hablando de seguridad en la administración de medicamentos. Entonces yo puedo tener 5 jeringas para 5 pacientes diferentes, y yo lo que estoy asegurando es que le doy la medicación correcta al paciente correcto, ¿sí? La segunda meta habla de mejorar la comunicación efectiva, y acá habla sobre todo, da mucho énfasis en el traspaso de la responsabilidad asistencial, lo que nosotros llamamos los pases de guardia. El pase de guardia, que nosotros a veces lo hacemos a la ligera, o en la puerta del hospital, o 5 minutos que ya me estoy yendo y me vinieron a buscar, o mi compañero llegó tarde, no es un procedimiento así, tan a la ligera. Estoy pasando la responsabilidad asistencial de mi paciente. Yo fui responsable de la atención de un paciente, y cuando viene mi compañero, le estoy pasando esa responsabilidad a la otra persona. Y lo tengo que hacer con un procedimiento estandarizado. No lo puedo hacer ni en el ascensor, ni a las corridas, ni en la escalera, ni en la calle. O sea, tiene que ser un procedimiento estandarizado. Lo que recomienda Joint Commission es una estrategia que se llama ISBAR. ISBAR son las primeras letras en inglés de identificación, situación, antecedentes, evaluación y recomendaciones. Entonces, con estas primeras letras uno escribe este pase de guardia, lo tiene estandarizado, y siempre lo vamos a hacer de la misma manera. Del turno mañana al turno tarde, del turno tarde al turno noche, entre enfermeras y enfermeras, entre médicos y médicos, siempre se va a hacer siguiendo estos pasos, siguiendo esta técnica. Me identifico, yo identifico quién me va a tomar la guardia, cuento la situación del paciente, sus antecedentes, la evaluación que hizo y las recomendaciones. Sigo una estructura, no me olvido ningún dato en el pase de guardia. Además, en esto de la comunicación efectiva es muy importante el tema de las indicaciones médicas. O sea, seguimos teniendo un tema en nuestros hospitales con las indicaciones de los médicos a las enfermeras. Entonces, esto también tiene que estar estandarizado. ¿Qué medicación va a permitir la institución que se haga por vía telefónica? Por ejemplo, un ayuno o una dieta o un alta. Bueno, eso tiene que estar escrito. ¿Qué indicación puede ser verbalmente?
Bueno, en caso de un paro cardíaco, cuando no puedo tener el tiempo para escribir, eso lo puedo decir verbalmente. Perfecto. ¿Qué medicación nunca puede estar verbalmente ni telefónicamente? La quimioterapia. Siempre tiene que ser una indicación escrita. Pero todo eso lo tenemos que tener escrito y estandarizado de antemano, y un cartelito como esto pegado en el office, cosa que si viene el médico y me quiere dar una indicación de quimioterapia verbalmente, yo le puedo decir con todo el respeto del mundo: no, doctor, mire, yo no le puedo aceptar esta indicación verbalmente porque estoy poniendo en riesgo la seguridad del paciente. Y aparte, en esta institución tengo este protocolo que me dice que esta indicación siempre va a ser por escrito, ¿sí? Pero no hay que pelear, hay que escribirlo, protocolizarlo y tenerlo pegadito ahí y mostrarlo, ¿sí? Otra de las metas habla de la reducción del riesgo de infecciones asociados al cuidado de la salud. Y esto es muy importante, ya que los pacientes siguen muriendo en nuestras instituciones a causa de infecciones. Y muchas de estas infecciones pueden prevenirse con una medida muy sencilla y económica, que ¿cuál es? La higiene de manos, perfecto. La higiene de manos con técnica correcta y en los 5 momentos. Antes del contacto con el paciente, antes de realizar una técnica séptica, después del contacto con el paciente, después del contacto con fluidos corporales y después del contacto con el entorno del paciente. Técnica correcta, 5 momentos, y salvamos vidas de los pacientes con algo tan sencillo como un gel alcohólico, ¿sí? Después, otra de las metas habla de reducción del riesgo de daño al paciente por caídas. Y ustedes dirán, pero ¿por qué una meta internacional de seguridad habla de reducción de riesgo de daño de caídas? Porque los pacientes a causa de una caída pueden morir, ¿sí? Tan terrible como esto. Imagínense que tenemos pacientes con alto riesgo de caídas. Por ejemplo, pacientes mayores de 65 años, polimedicados, pacientes con déficit sensorial o con problemas para la deambulación. Pero también tenemos pacientes a los que una caída puede causarles un grave problema. Por ejemplo, un paciente plaquetopénico, que se caiga y se golpee la cabeza. Ese paciente tiene riesgo, alto riesgo de morir. Entonces, prevenir las caídas, establecer el riesgo de caída del paciente, aplicar medidas de prevención, educarlo al paciente durante su internación, esto es una meta internacional de seguridad del paciente. Y otra de las metas que vamos a ver es mejorar la seguridad de los medicamentos de alto riesgo. ¿Cuáles vamos a llamar medicamentos de alto riesgo? Aquellos que tienen un riesgo muy elevado de causar daños graves o incluso mortales cuando se produce un error en el curso de su utilización. Esto es lo primero que tenemos que saber. El medicamento de alto riesgo es aquel que le puede causar un daño grave o incluso la muerte al paciente. Se los divide en 6 grupos, que son los estupefacientes y psicotrópicos, los citostáticos, los electrolitos concentrados, las insulinas, los anticoagulantes orales y las heparinas, y los medicamentos LASA, que vienen del inglés look-alike o sound-alike, que significa los que se ven igual o suenan igual. 2 medicamentos que al nombrarlos suenan parecidos. Esos medicamentos son de alto riesgo. ¿Por qué? Porque me puedo confundir. O 2 medicamentos que los veo parecidos en su presentación. Me puedo confundir y administrar uno por otro y causarle un daño grave al paciente. Entonces, con estos medicamentos de alto riesgo, tengo que tener un tratamiento especial, ¿sí?, al utilizarlo. Y fíjense que dentro de estos tratamientos están los citostáticos, ¿sí? Con todo lo que es citostáticos, tengo que tener varias cosas en cuenta. Tengo que tener algunos estándares de seguridad en la administración de quimioterapia. Las 6 metas de seguridad del paciente son estándares transversales para toda la institución. Pero además, si yo tengo un servicio, un hospital de día, o un servicio de oncología, o un servicio de hematología, tengo que tener además estándares de seguridad en la administración de quimioterapia. Tengo que definir y aplicar estándares de seguridad en el paciente oncológico. ¿Qué es un estándar? Básicamente es lo que me dice qué cosas están bien y qué cosas se salen de la regla.
me explica cómo deben ser las cosas que tengo que hacer. Es la explicación de cómo voy a hacer las cosas en mi hospital. Y los estándares no es que los tengo que inventar, hay mucho que está escrito ya, que está avalado internacionalmente, solo tengo que buscarlo, ¿sí? Por ejemplo, en lo que es administración de quimioterapia, la Organización de Enfermería Americana, ¿sí? de Oncología, de Enfermeras Oncológicas Americana y la Asociación de Oncología Americana crearon estándares internacionales para la administración de quimioterapia. Uno los puede encontrar, fíjense que hay una página de internet que ahí no se ve tan claro, pero yo se los voy a decir, es www.ons.org. Ahí está, www.ons.org, www.ons.org. Y entonces ahí uno encuentra estándares de administración de quimioterapia. Estos estándares son del 2016, son bien actualizados. Yo igual ahora les voy a hacer un resumen, pero uno tiene que ir, encontrarlos y después aplicarlos en su servicio. Es decir, en mi servicio las cosas se hacen así. Fíjense lo que dicen, están divididos en 4 dominios, ¿no? El primer dominio dice que hay que crear un ambiente seguro para administrar quimioterapia y que hay que tener dotación de personal y una política general para administración de quimioterapia. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Primero, que hay que tener un aseguramiento de tener al personal capacitado para administración de quimioterapia. ¿Qué es este personal capacitado? Primero, que tenga una matrícula vigente, que la organización se asegure de que la persona que va a administrar quimioterapia tenga una matrícula vigente. Y además, que tenga capacitación, educación continua, que todos los años, una vez por año, capacite al personal en temas relacionados con la administración de quimioterapia. No es que yo me recibí de enfermera, me dieron la matrícula y puedo trabajar en un hospital de día. No, la institución una vez por año me tiene que capacitar, actualizarme en administración de quimioterapia, ¿sí? En cuáles son las últimas novedades, en cómo voy a administrar la quimioterapia en este lugar, en cuáles van a ser los elementos de protección personal, las reacciones de hipersensibilidad, las nuevas drogas, una vez por año. Y no solo eso, tiene que chequear que el enfermero haya aprendido. Porque ustedes me pueden decir, bueno, listo, vine a la capacitación de Reimers y ya con esto presento el certificado y ya estoy capacitado. Esto no es suficiente para el estándar. La institución les tiene que hacer una pequeña prueba, una pequeña evaluación de que ustedes comprendieron lo que acá se habló, ¿sí? De que ustedes son capaces de administrar quimioterapia a ese paciente, ¿sí? Esto es responsabilidad y asegura la calidad de atención a los pacientes. Es lo que dice acá, monitorizar competencias. Fíjense que muchas veces, ¿por qué digo esto? Que la institución tiene que preocuparse por esto. Porque muchas veces solo con una clase teórica no es suficiente. También van a necesitar ustedes practicar. Y esta práctica muchas veces se hace con simulación. Entonces, es fundamental esta teoría, que ustedes se vayan con esta actualización, ¿sí? Con estos conocimientos teóricos, pero después también tienen que desarrollar la práctica. Y esto lo van a tener que hacer, por ejemplo, en un entorno simulado. Fíjense, nosotros hacemos simulación muy básica porque no tenemos un supercentro de simulación, entonces diseñamos nosotros los escenarios, una enfermera que es docente hace de actriz, con una chapita de Coca-Cola hacemos el portacat, y bueno, y ahí nos vamos ingeniando y hacemos escenarios de simulación para que los enfermeros practiquen, ¿sí? Eso es importante, practicar en un entorno seguro, eso es la simulación. Practicar en un entorno seguro, no con el paciente, ¿sí? Ven cómo vamos practicando, tenemos una cama ahí y vamos practicando identificación del paciente, vamos practicando, fíjense, acá tenemos cómo se colocan los elementos de protección personal, cómo identifica al paciente, ¿sí? Entonces eso es importante, y fíjense que es en una sala, así que hay unas sillas, pero es ir practicando, eso es fundamental, ¿sí?
El segundo dominio, el primero entonces era tener personal preparado. El segundo era planificar el tratamiento, educar al paciente. El paciente antes de recibir quimioterapia tiene que estar educado sobre el tratamiento que va a recibir, cuáles son los efectos adversos que le puede provocar el tratamiento, cuáles son los síntomas que puede sentir, qué tiene que hacer si siente alguno de esos síntomas, cuál va a ser la información de contacto. Es muy importante que esta información sea cara a cara. En algunos lugares se ha logrado que las enfermeras tengan una consulta con los pacientes antes de la primera administración de quimioterapia. Si eso se logra es lo ideal, ¿sí? Y siempre sería bueno apoyar esta información cara a cara con un folleto escrito, ¿sí? Entonces, entregarle al paciente un folleto para que él cuando se vaya a su casa lo pueda releer. Y siempre esta educación brindarla al paciente y a su familia. El tercer dominio habla ya pura y exclusivamente de la indicación, preparación, dispensación y administración de quimioterapia. Lo primero que dice es que la orden de quimioterapia, ¿sí? La indicación, no puede ser cualquier papelito escrito y no es lo mismo que otra indicación de un medicamento. Tiene que tener varios pasos. Fíjense, yo acá les puse un ejemplo de la que nosotros usamos en el hospital, pero como sabía que no se iba a leer bien, yo les escribí acá lo que dice el estándar. La indicación de quimioterapia tiene que tener todo esto: nombre del paciente, fecha, nombre del protocolo, fíjense por ejemplo el nombre del protocolo, número de ciclo y día cuando corresponda, nombre del medicamento con denominación genérica, dosis del medicamento, fecha de administración, vía de administración, alergias y tratamiento de apoyo. Todos estos datos tiene que tener la indicación que me hace el médico para que yo administre la quimioterapia a ese paciente. Esto me asegura una administración de quimioterapia de calidad, una administración de quimioterapia segura, ¿sí? Luego el momento de la preparación, ¿sí? La preparación de quimioterapia tiene que ser realizada por un farmacéutico, un técnico de farmacéutico, un médico o una enfermera que esté capacitado. Esa capacitación tiene que estar documentada, ¿sí? Y la tenemos que validar anualmente. ¿Qué quiere decir validar anualmente? Que todos los años tenemos que renovar nuestros conocimientos, ¿sí? Además que tiene que ser realizada en una cabina de seguridad biológica, en un área cerrada sin interrupciones y con los elementos de protección personal, que vamos a repasar cuáles eran: la bata de polietileno de baja permeabilidad, las antiparras plásticas con protección lateral, el barbijo triple capa, el guante de 0,3 milímetros sin talco o el doble par de guantes. Todo esto para la preparación segura de quimioterapia. Algo importante también al momento de preparar la quimioterapia es tener un kit de derrames de drogas, ¿sí? Un kit de derrames de quimioterapia, porque si llega a suceder algo mientras estoy preparando la quimioterapia, yo tengo que tener los elementos para protegerme, ¿sí? Entonces, ¿qué va a tener este kit? Va a tener elementos de protección personal, algún absorbente, una pala, un cepillo, una bolsa amarilla, un contenedor rígido, alcohol y apósitos. Es importante que la medicación salga bien preparada del área de preparación, en un set rígido con doble empaque, ¿sí? Y debidamente etiquetada. Fíjense que tenemos etiquetas, por ejemplo, que muestran que son diferentes para la vincristina, que tenemos un signo de exclamación para los medicamentos de alto riesgo. Todo tiene que estar debidamente etiquetado. Y al momento de la administración frente al paciente, también hay que seguir una serie de pasos estructurados, ¿sí? Chequear el estado del paciente, corroborar la indicación médica, recibir el protocolo preparado, firmar. Y fíjense esto, que es lo que les resalté, que es importante, que es cuando estamos junto al paciente. Siempre cuando vamos a ir a administrar quimioterapia, vamos a ir junto a otra colega.
porque la quimioterapia, lo que indican los estándares internacionales, es que al momento de administrarla tenemos que hacer un doble chequeo. ¿Qué es el doble chequeo? ¿Recuerdan esto que yo les dije hace un rato de la identificación del paciente y el triangulito y ver la medicación? Esto mismo lo vamos a hacer con otra enfermera de testigo. Y además, esa otra enfermera va a chequear que lo que dice el protocolo que teníamos estandarizado sea lo mismo que yo le estoy administrando al paciente. Y las dos, la enfermera que administra y la enfermera que me está haciendo el doble chequeo, vamos a firmar. Esto es seguridad. Después ustedes me podrán decir, bueno, pero no llegamos, somos una... Pero esto es seguridad, ¿sí? Por los riesgos que tiene esta medicación, esta es la forma correcta de hacer las cosas. Nosotros tenemos que saber hacia dónde ir, ¿sí? Tenemos que saber cuál es la meta, cuál es el objetivo, cuál es la manera correcta de hacer las cosas. También, para ir terminando, tener un kit de extravasación. Cuando vamos a administrar quimioterapia tenemos que saber qué hacer si sucede algún evento adverso. Por ejemplo, si sucede una extravasación. Entonces, tener el kit de extravasación preparado, ¿sí?, en el servicio donde voy a administrar quimioterapia. Y el último dominio, porque les dije que eran 4, es monitorear la respuesta al tratamiento. La institución tiene que tener una política para hacer el seguimiento de la respuesta del paciente al tratamiento. El paciente le administré la quimioterapia, se fue de alta, ¿quién le va a hacer el seguimiento? ¿A quién va a llamar ese paciente si tiene alguna duda, si tiene un evento adverso, si tiene una reacción de hipersensibilidad? La institución lo tiene que tener ya escrito antemano y el paciente tiene que estar informado de esto, ¿sí? Muy bien. Entonces, con esto hemos llegado al final de la charla. Lo que hemos hecho fue reflexionar sobre la importancia de la seguridad como la base de la calidad en el cuidado del paciente oncológico. Hemos visto ejemplos de seguridad basados en estándares internacionales que están disponibles, que tenemos que buscar, conocer y ver la forma de aplicar en nuestros servicios. Para finalizar, tenemos que recordar que el cuidado del paciente oncológico y su familia requiere de la búsqueda incansable de las mejores prácticas de enfermería, con un enfoque en la seguridad del paciente. El paciente está constantemente expuesto, no solo a la severidad de su enfermedad, sino también a los efectos secundarios y a las reacciones adversas del tratamiento que intenta curarlo. El abismo entre la atención de salud que tenemos y la que podríamos tener puede ser cada vez más estrecho, puede cruzarse con acciones en conjunto, ideadas por las personas que están al lado de los pacientes. Cada cosa que hagamos en beneficio de nuestros pacientes será una luz para otros. Y así cada día estaremos haciendo algo en beneficio de las personas, que son el centro de nuestra atención y el porqué de todo lo que hacemos. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Vamos a dar continuación con el último tema, que es cuidados en los eventos adversos de inmunoterapia, que estará a cargo por la licenciada María Constanza Celano.